Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. En nuestra escuela de contemplación, María, madre y maestra de meditación, solo de ella se dice en el Evangelio que meditaba. Y María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es la expresión que hay en el Evangelio. Entonces a María, que hacía una práctica en la que sucedía algo en su interior. Esa práctica, la meditación, que en hebreo es con el verbo o con la expresión idbodedu, idbodedut, y que pasó al Nuevo Testamento en griego con simbalousa, habla de un recogimiento interior, un separarse, un aislarse, un silenciarse, un buscar el lugar adecuado con Dios. Y María hacía esa práctica. Podemos preguntarnos tranquilamente dónde la aprendió y cómo la aprendió. Ciertamente es una práctica que se aprende. Es una práctica que aunque muchos la pueden tener intuitivamente, con el aprendizaje. María pertenecía a un círculo o a una familia de una línea religiosa especial. Pariente Isabel era esposa del sacerdote Zacarías. Los sacerdotes, los levitas, los profetas, o al menos una buena línea de ellos, son una tradición en prácticas de oración que incluyen las prácticas de aislamiento, de recogimiento, para estar a solas con Dios.
se narra del sacerdote Zacarías, que estaba en el templo del incienso en el momento en que él entraba a la parte más recogida del, del templo, donde estaba el arca, de que él tiene allí una experiencia en donde Dios le dice que va a tener un hijo a pesar de que él es un anciano, anciana también, Isabel. Y esta experiencia además deja en mudo. O sea, hay un gran silencio que se queda en él, que es el modo como él eh, percibe esta comunicación de Dios. Entonces, allí todo ese círculo, incluyendo a José, José, el hombre con que se desposa María, podemos fácilmente deducir que pertenecían a una línea de vida espiritual mucho más de la que el resto del pueblo tenía acceso. Después se sabe que el hijo de Isabel, Juan Bautista, se va al desierto y lleva un estilo de vida distinto a lo que el común de la gente lleva. Leyendo en muchos círculos que Juan Bautista se hizo un esenio, y los esenios era un grupo, como un movimiento de espiritualidad dentro del pueblo de Israel, que ejercían prácticas contemplativas de silencio, de meditación, de ascesis, y vivían apartados en el desierto, allí frente al Mar Muerto, en un sector en donde después se encontraron unos rollos que hablaban de las prácticas de este grupo en Qumran. Entonces, vamos a hacer una deducción al menos aproximada. María aprendió a meditar todo lo que se aprendía en ese círculo de espiritualidad al que ella perteneció y al que José perteneció. Y eso se aprende desde muy temprano. Se sabe que desde temprano les enseñan a hacer estas prácticas de un modo obviamente mucho más sencillo, pero van aprendiendo a apartarse al silencio y a estar a solas con Dios. La práctica con los niños incluye el hecho de que ellos van reconociendo que Dios está allí presente. Y María, de niña, debió haberlo aprendido, porque se cree que más o menos podría tener unos 15 años, 16 años, cuando este episodio de el anuncio del ángel, del arcángel Gabriel, de que ella iba a ser la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios. Entonces, ella ya a esa altura debería tener una práctica asidua. Sería ingenuo pensar que María no sabía nada de estas cosas y de un momento a otro alguien va y le dice, vas a ser la madre del Hijo de Dios, y ella, despistada en otras cosas, pues
pues no sabe qué puede llegar a suceder. Es necesario que ella haya sido preparada. Solo una persona preparada puede eh, ser realmente el espacio en el que Dios obre algo. Entonces ya María nos viene diciendo que es necesario preparar. Ahora estamos en los días de preparación de la Navidad. Y la Navidad, si bien la celebramos como el nacimiento de nuestro Señor en el portal de Belén, la Navidad solo es posible que nosotros la conozcamos en verdad cuando tenemos la experiencia del nacimiento del Verbo en el alma del hombre, en el alma de cada uno. El problema de la religiosidad popular es que se queda solo en la celebración de un acontecimiento externo y distante en el tiempo. Celebramos lo que sucedió hace más de 2000 años, pero no ha sucedido en mí. Y para que suceda en mí debo prepararme, como estuvo preparada y como fue dispuesta María. Ese encuentro con el ángel eh, seguro debió haber sido como fruto de su práctica. Es decir, en la práctica la dispuso, la preparó. Un ángel es la voluntad de Dios. Sobre esto, el maestro Eckhart nos habla de diferentes maneras y nos recuerda, el maestro Eckhart, que cada ángel es como un, un signo de la presencia de Dios con su voluntad. Cuando hablamos del ángel Gabriel que visita a María, hay claramente que entender que la voluntad de Dios llegó a María y que esa voluntad de Dios fue aceptada por María. Las eh, condiciones que necesariamente se deben dar para que algo suceda, que María acepta la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Que esa expresión hágase realmente es algo así como que así sea. Es más un ojalá. En el idioma griego, la expresión es más como un ojalá sea así. Y, y en ese sentido, María entonces eh, se abre a la voluntad de Dios. Nosotros entonces que tenemos a María como madre y maestra de meditación, somos invitados por su práctica y por su respuesta a la voluntad de Dios a vivir lo mismo, a vivir esto de hágase, que nosotros sentados en nuestra práctica, las prácticas de atenta presencia, eh, aceptemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Lo aceptemos. Muchas veces no es lo que queremos y muchas veces es muy contradictorio y hasta nos mete en aprietos. De hecho, el que María aceptara que iba a tener un hijo, inmediatamente le debería generar una preocupación. Y es que, ¿cómo voy a aparecer ahora embarazada
¿qué irá a decir el hombre con el que estoy desposado, José? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Porque finalmente las mujeres que aparecían embarazadas por obviamente un acto de infidelidad, pues podían morir apedreadas a manos del pueblo. Entonces era un jugarse la vida completamente. No era simplemente decir, ah, bueno, seré la madre del Hijo de Dios. Aquí vamos a correr un riesgo grande. José mismo, después cuando se entera, interiormente la repudia. Ella ya estaba comprometida con él. Y él dice, aquí hubo algo que no. Y entonces él dice, no, no me vuelvo a meter con esta mujer. Y esa fue la lectura de este viernes, en la que José recibe por un sueño encargo de Dios de aceptar que ese hijo de Dios y de tener que asumir esa paternidad, ver a María. Y allí vemos otra práctica, ya en este caso no solo de María, sino de José. José debía hacer alguna práctica. Aquí hablamos en la escuela y de lo que se aprende también es aprender a orar mientras se duerme. Eso no echen en saco roto. Aprender a orar mientras se duerme. La mente cuando está dispuesta para la oración, aún durmiendo, se abre y está más perceptiva a lo que hacer en ella. Y en forma de sueño, pero aquí no es un sueño que tenemos todos los días, que de pronto soñé que me iba de paseo a un lado, o de pronto soñé con un amigo que hace rato no veo. No son ese tipo de sueños. Este sueño, y que además aparece en la Biblia en varios episodios, es una capacidad de conocer algo, la permite conocer. Y en medida en que la persona descansa, su mente se abre, receptiva a lo que Dios le dé. Y en ese caso, por eso es fácil de comprender, pasa lo que pasa con María, que acepta ser la madre de Dios y el Espíritu Santo obra en ella para que quede encinta esperando a su hijo, después José deba comprenderlo y lo comprende entonces como fruto de una práctica. Eso no es como que nunca hubiera sucedido y ahora sucede. Tiene que haber una práctica previa. Y ese texto que habla en que José recibe ese mensaje dice, cuando despertó, fue y acogió a su mujer. Ese despertar allí no es simplemente como cuando uno se despierta en la madrugada y abre los ojos y me desperté. No, este es un despertar. Despierta su conciencia, despierta su corazón, despierta su mente, despierta su vida. O sea, hay una experiencia iluminativa en José. Tiene que haberla. De otra manera, solo reduciríamos ese acontecimiento a una serie de informaciones un poco incoherentes. Una muchacha cualquiera que de un momento a otro llega un ángel del cielo, un ser muy extraño,
y le dice, vas a ser la madre de Dios. Y ella le dice, bueno, está bien, sí, hágase. Y pues su esposo le dice, la deja. Y después él tiene un sueño y Dios le dice que sí, como todo cosas desconectadas. No, todo esto va siendo fruto de una preparación. O sea, ambos, María y José, tienen que haber hecho un camino, tienen que haber vivido una experiencia interior de tal modo que puedan conocer qué es lo que Dios quiere. Y en ese sentido, pues les queda más fácil asumir el hágase tu voluntad. En ese sentido, María viene a ser por eso nuestra madre y maestra de meditación, de esa práctica contemplativa que me lleva al silencio en el cual me encuentro con Dios. Y quiero de una vez enganchar con José, ahora que el Papa ha declarado a San José como modelo para el año que viene, para el 2021, ciertamente sobre José tendremos muchas cosas que decir y es necesario que él sea un referente porque si no, no entenderíamos bien cómo fue el desarrollo de este proceso en el que nace el niño en el vientre de María y en la Navidad y José está junto a ella. Tendremos nosotros que conocer mucho más sobre todo esto. Vamos pues entonces a disponernos a ese silencio contemplativo a través de nuestra práctica de sentada. Y eso siempre lo hacemos como una práctica que ya miles y miles de personas lo han hecho a lo largo de la historia para encontrarse con Dios.